Empezamos con un artículo de La Sexta. Un artículo de La Sexta que La Sexta había titulado de una forma vergonzosa. Y acá tenemos la prueba de que en efecto lo habían titulado así. Veamos. Como digo, esto empezó a través de un... No empezó, evidentemente, pero sí que lo descubrí a través de un artículo que había sacado La Sexta, donde directamente trataban al padre de maltratar, básicamente. El titular de La Sexta decía: la madre de la niña muerta en Gijón dijo a su hermano que prefería matar a la niña antes que dejarla con un maltratador. Eso decía el titular. Acá no se llega a ver del todo. Pues bien, por supuesto, supongo que es una buena noticia, no sé cómo tomarme esto. Se ve que recularon, se ve que se dieron cuenta de que habían cometido una puta barbaridad y se ve que rectificaron y cambiaron el titular. Algo es algo. A ver, yo entiendo que si es verdad que la asesina dijo eso, pues se tenga que poner en la prensa, pero ponerlo en el titular. En el titular a lo mejor es un poco abusivo, ¿no? Claro, va con una clara intención. La clara intención es que te pongas de parte de ella, como mira que desesperada estaba, que al final se le fue la cabeza y hizo eso. Y además te digo una cosa, vamos a poner eso a discusión desde el principio, o sea, incluso aunque tuvieras a una expareja y padre de tu hijo maltratado, el hecho de matar no te convierte en el peor tipo de maltratador a vos. Pues sí, obviamente. Mucho peor tipo. O sea, porque has llegado al final del maltrato, donde ya no puede haber más maltrato. La peor forma de maltrato posible, eso, efectivamente. Exacto, ahí está. Pues bien, la historia es así. Ahora han cambiado el titular y lo que dice es: el padre de la niña muerta en Gijón. No os imagináis el dolor inmenso que es esto. Bien, pusieron por lo menos el foco sobre las víctimas secundarias, porque por supuesto la víctima principal es la propia niña que ha perdido la vida. Y dice: los tribunales iban a dar la custodia para el padre, que la habían dado ya, y la madre habría matado a la pequeña metiendo todo tipo de pastillas en su colacao. Joder. Lo que hizo fue envenenar el colacao de la niña, el Nesquik, básicamente. Para la gente que sea de otro país y no sepa lo que es el colacao. Vamos conociendo los detalles de la muerte de una niña de 6 años en Gijón. La mujer detenida en este caso, la madre de la pequeña, se encuentra en los calabozos y pasará próximamente a disposición judicial. Fue el sábado cuando recogió a la niña en Segovia, siendo la noche del domingo cuando su hermano llamó a la policía cuando vio que la mujer no contestaba. Los tribunales iban a dar la custodia al padre del menor. La mujer habría dicho a su hermano que antes de entregar a su hija a un maltratador prefería matarla. Sin embargo, no había ninguna condena por maltrato sobre el padre. Es más, la orden de alejamiento que había sobre el padre cesó en enero. La orden de alejamiento nace de una denuncia de la mujer contra el padre, pero esa denuncia no prosperó. La pareja estaba en proceso de divorcio. No os podéis imaginar el dolor inmenso que es esto. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no se le pueda hacer esto a un niño, por Dios, ha expresado el padre ante los medios. En la noticia te ponen... Nada, que en un momento habían puesto, me parece que era en esta noticia, que habían puesto como un subtitular que decía: no va ni de mujeres ni de hombres. Y después contaban las palabras del padre. O sea, dándole la vuelta en realidad de lo que el padre estaba queriendo decir, que esto no puede ser que se condenen estos casos únicamente cuando es un hombre que lo comete, que esto no va ni de hombres ni de mujeres, va de hijos de puta acabando con la vida de sus hijos. Claro. Y lo agarraron por el lado contrario, lo agarraron como para decir: no va de hombres ni de mujeres, no hay que responsabilizar a las mujeres. Madre mía. Pues bien, ¿qué pasa? Aquí hay un extracto del padre hablando para los medios de comunicación, donde hablaba exactamente de que habían interpuestas por su parte, es decir, no de parte de la madre hacia él, sino de él hacia la madre, un total de 20 denuncias. Y sin embargo, él sí que tenía una orden de alejamiento puesta, ¿no? Efectivamente. Ahora eso lo vamos a ver a más detalle porque la orden de alejamiento era... No, eso era de otro caso, nada, olvídate. Le doy. Preocupante es todo con ella. Pero yo no quiero hablar de mi mujer, ni muchísimo menos. La única vinculación que tenía en Gijón era facilitar o dificultar, en este caso, la relación paterno-filial, todo lo que podía. Muchas denuncias, ¿verdad, Eugenio? 20. Olivia era una niña maravillosa. 20. O sea, una niña que para la vida que estaba llevando la pobrecita... Llevabas tiempo luchando con la custodia de 5 años, ¿no? 5 años. Muchos problemas con ella. El viernes. Dicen que los divorcios son conflictivos. El mío yo creo que este día eso. Pero bueno, se ha llevado a mi hija. Nos ha arruinado la vida a nuestra familia, a la suya y a todos. Su madre tiene que cuidar de la niña, no tiene que matarla. La niña se fía de ella y quiere a su madre. Encizallando todo el día, por favor, señora. A esta señora se hay que quitar la circulación igual que a los señores. Tienen que estar bajo llave. Es lo que son unos monstruos. Me voy a buscar a mi hija que ya va camino de Segovia. Vuelve a casa, sí.
Se te queda mal cuerpo después de escucharlo al padre. Hombre. Y ojito a lo que dice, ¿eh? O sea, esta señora tiene que salir de circulación de la misma manera que tienen que salir de circulación los hombres que hacen esto mismo. 20 denuncias habían. Esto partió de un divorcio conflictivo, por supuesto, donde empezaron a haber denuncias cruzadas, donde ella lo denunció a él por maltrato. Evidentemente no fue condenado. También se le impuso una orden de restricción a él contra ella, orden de restricción que había caducado este mismo año. Finalmente, el juzgado le dio la custodia al padre el viernes y el sábado la madre mató a la niña. De viernes Con a sábado. 20, sí. Un día de diferencia. Sí. Le dieron la custodia al padre y automáticamente ella la mató. Mira, yo personalmente creo que estas personas están muy enfermas cuando hacen eso. Y si te soy sincero, no es que me sorprenda que haya gente capaz de hacer cosas tan horribles, pero me preocupa más incluso que hay gente cuerda dentro de reacciones como puede ser La Sexta y viendo estos datos decidan ponerlo de parte de alguien que ha hecho eso. O sea, te juro que me sorprende más el titular de La Sexta que esto, porque asesinar este tipo de atrocidades ya lo hemos visto mucho en televisión, pero lo que no entiendo es cómo de verdad unos medios, por dinero o por interés político, son capaces de hacer eso. Me sorprende. Y bueno, vos imagínate que si de repente el Ministerio de Igualdad te paga no sé cuántos millones por ponerte la publicidad del hombre blandengue, etcétera, de repente puedas llegar a tener como cadena televisiva cierto interés en no estar de alguna manera culpabilizando a ese ministerio que te está cebando a dinero. Claro. Ese es el tema de cuando los medios de comunicación están comprados por dinero público. Pues bien, como no, esto a mí me ha recordado inmediatamente, además incluso por el nombre de la niña asesinada se llamaba Olivia, y no sé si se acuerdan que el año pasado, en 2021, fueron asesinadas dos niñas, Ana y Olivia, a manos de su padre. Inmediatamente que esto se sucedió, inmediatamente en cuanto el padre cometió el secuestro parental, todas las autoridades del Estado se pusieron en la búsqueda de esa niña, todas las fuerzas de seguridad se pusieron en la búsqueda de esa niña, todos los políticos, todas las autoridades hablaron al respecto, toda la población española estaba atentos a ver si veían a esas niñas, cosa que por supuesto jamás sucede cuando es un niño secuestrado por la madre. Eso para empezar. En el momento en el que se encontró el cuerpo de una de las niñas, que de hecho creo que era de Olivia, de hecho, si no mal recuerdo, todas las entidades públicas condenaron, evidentemente, como deben hacer, esa puta atrocidad. Y sin embargo, no está sucediendo lo mismo en este caso, donde una niña también es asesinada por uno de sus progenitores. Y eso es lo que llama la atención, el silencio atroz, el silencio cómplice, el silencio criminal de esta gente. Que uno podría decir... Si solo fuera silencio, pero es que ni siquiera es eso, es que han intentado hacer lo contrario. Es que es muchísimo más grave que solo silencio. Es una puta barbaridad, es un asco lo que está pasando. Y si uno podría llegar a decir, bueno, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y lo suyo sería que como ha condenado el asesinato de las niñas Ana y Olivia, condenara también este. Pero incluso si nos queremos poner a justificar, por lo menos, aunque Pedro Sánchez no dijera nada, quien sí debería decir algo es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pues bien, el silencio de Irene Montero tras el presunto asesinato de una madre a su hija de 6 años. Acostumbrados a condenar en redes sociales cada asesinato de mujeres víctimas de violencia de género, de momento, ningún miembro del gobierno ha mostrado públicamente su apoyo al padre de la niña muerta. Un terrible suceso ha conmocionado a la sociedad asturiana y española tras conocerse este lunes. Una mujer ha sido detenida tras ser hallada a su hija Olivia, una niña de 6 años muerta en su casa de Gijón, según han informado fuentes policiales. Todo apunta a que la menor supuestamente habría ingerido barbitúricos, los que habrían provocado su muerte, aunque todavía no se conocen los resultados de la autopsia. El cuerpo de la pequeña yacía encima de una cama cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda. Por su parte, el padre de la niña, Eugenio García, ha explicado este pasado viernes, había conseguido la custodia del menor después de luchar durante 5 años. En declaraciones a los medios de comunicación frente al portal donde vivía la pequeña con su madre, ha explicado que él residía en Segovia y que iba a recoger este martes a su hija en Gijón para llevarla a vivir con él. No os imagináis el dolor inmenso que es esto, ha apuntado. No os imagináis lo que es perderla. Esto es una pena, esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no se puede hacer esto a un niño, por Dios. Pese a que el suceso ha conmocionado a la sociedad española, ha llamado la atención de algunos usuarios de la red que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no haya condenado el asesinato en sus redes sociales, donde se muestra siempre muy activa y se pronuncia sobre los crímenes de violencia de género que se producen en nuestro país. Junto a esto, otra cosa que tengo por acá, y es un artículo maravilloso que sacó Guadalupe Sánchez,
una abogada de nuestra cuerda, una abogada excelentísima, súper respetable, que yo particularmente la admiro un montón, que ha escrito al respecto de esto. Por Guadalupe Sánchez, matar a un niño. El asesinato de una criatura es un acto atroz. Cuando el asesino es uno de sus padres, al horror le sumamos la incredulidad, porque los niños despiertan en nosotros un instinto de protección que hunde sus raíces en la biología. Para los que tenemos hijos, la incomprensión ante estos sucesos es, si cabe, aún más visceral. La empatía con la madre o el padre que sobrevive a la muerte del hijo cuya vida ha sido cegada por el otro progenitor es casi inevitable. La única reacción humana que, desde mi escasa pero todavía inexistente ingenuidad, se me antoja posible es acompañar a ese padre o madre en su sufrimiento, respetar su dolor y desear que caiga sobre el culpable todo el peso de la ley. Pero en una sociedad en la que todo lo personal es político, a la congoja innata al suceso hemos de unir su repugnante politización. Es difícil de creer y más de digerir, pero en esta España nuestra la reacción institucional es distinta en función del sexo del asesino. Se me hace una bola en el estómago mientras lo escribo, pensando que, tras realizar esta grave afirmación, lo que procede es probarla. Y lo incontestable de las evidencias que le voy a exponer a continuación, querido lector, me genera un profundo desasosiego, porque me gustaría no disponer de las mismas y estar irremisiblemente equivocada. Preferiría evitar en un país donde la violencia en el ámbito intrafamiliar se abordase primando siempre el interés superior del menor y no una cualidad biológica del autor del crimen. Más no es así. Ayer una mujer mató a su hija de 6 años para entregarla a su padre, que tras un tortuoso y largo proceso judicial de 5 años había conseguido la custodia. Que ni el presidente del gobierno o la ministra de Igualdad hayan dedicado ni un solo minuto de atención al asunto, siquiera publicando un mísero tuit, no me parecía extraño ni reprobable si esa fuese la consigna habitual. Pero es que no lo es, y visto lo visto, sería quizás lo más conveniente. Cuando el verano pasado se confirmaron los peores presagios y apareció en el mar el cuerpo de Olivia, una de las 2 niñas de Tenerife a las que había secuestrado su padre, Pedro Sánchez e Irene Montero sí que reaccionaron. Y no solo para mostrar sus condolencias, sino para llevar el execrable crimen a su terreno ideológico. El día 10 de junio de 2021, el presidente envió sus condolencias a la madre de las pequeñas. Al día siguiente, 11 de junio, publicó en su cuenta de Twitter el video de una intervención suya en la que, tras mostrar su conmoción por lo sucedido, expresaba su repulsa a la violencia vicaria, que algunos aún siguen negando en nuestro país, calificándola como una forma de violencia machista, ya que buscaba causar dolor no solamente a la mujer, sino también a sus hijos y a sus hijas. La ministra de Igualdad, la señora Montero, también publicó un video el día 11 reclamando justicia feminista. 24 horas antes, tras el macabro hallazgo, había escrito un tuit a la madre de las criaturas en las que señalaba que la violencia vicaria era una cuestión de Estado. Pues bien, estimado lector, debes saber que mientras escribo estas líneas, ya viene entrada la tarde del lunes y con mis hijos revoloteando a mi alrededor para que apague el ordenador y nos vayamos a disfrutar de la cena de Halloween, voy revisando cada pocos minutos la cuenta de Twitter de estos 2 miembros de nuestro ejecutivo. No aparece ni una sola mención a la muerte de una niña en Gijón a manos de su madre. No han tenido a bien mostrar las condolencias al padre, cuyo vídeo, deshecho en lágrimas ante el domicilio donde había fallecido su hija, encoge el corazón. El motivo de esta diferencia de trato gubernamental es política, nauseabundamente ideológica. El crimen de Asturias no es violencia vicaria, porque, lamentablemente, todo esto va a descentrar el interés mediático allí donde el Ejecutivo considere que existe un interés electoral, que en 2021 pasaba por dotar de contenido sentimental y legitimidad social a ese concepto científico exportado por el peronismo argentino. Según la página web del Ministerio de Igualdad, con una redacción que deja mucho que desear, la violencia vicaria es un tipo de violencia machista que sufren las mujeres y también sus hijos, en las que el varón usa a los menores como instrumento para hacer daño a la madre. En el listado de signos de violencia vicaria se encuentran los siguientes comportamientos del padre. Utiliza a tus hijas e hijos para hacerte daño. Amenaza con quitártelos. Amenaza con matarlos. Te dice que te dará donde más te duele. Interrumpe los tratamientos médicos de tus hijos e hijas cuando están con él. Utiliza los momentos de la recogida y retorno del régimen de visitas para insultarte, amenazarte o humillarte. Habla mal de ti y tu familia en presencia de ellos y ellas. Se trata de actitudes que, por desgracia, acontecen en los procesos de separación y divorcio, en los que muchos progenitores, padres o madres, pierden de vista aquello que más debería importarles, por encima de cuestiones sentimentales y económicas, el bienestar de sus hijos. El problema que presenta la llamada violencia vicaria es que sexualiza el acto reprobable, poniendo el foco en el sexo del autor, que siempre ha de ser el padre, y excluyendo la posibilidad de que lo cometa la madre. Efectivamente, cuando es la madre la que lleva a cabo este tipo de conductas, el calificativo de vicaria desaparece porque los defensores de esta figura consideran o bien que la mujer es incapaz de usar a sus hijos para causar un daño al padre, o bien que, si lo hace, no merece la misma atención jurídica o mediática por una mera cuestión de género.
Tanto es así que existe una estadística específica para este tipo de violencia, mientras que crímenes como el de Gijón pasan al saco genérico de violencia doméstica. Los menores asesinados por sus madres no son víctimas de violencia vicaria y, por lo tanto, parecen no ser dignos de la misma atención político-mediática. Hay mucha gente, no poca con formación jurídica, que se empeña en justificar esta diferencia a la necesidad de avanzar en la agenda feminista. Me van a perdonar, pero yo repudio a ese mal llamado feminismo que pretende construir a costa del interés superior del menor, politizando su muerte e ideologizando la desgracia. Hago mías las palabras que el padre de la pequeña asturiana, también de nombre Olivia, pronunciaba entre sollozos. Esto no tiene ni que ver ni con los hombres ni con las mujeres. Son solo niños. Con esto me gustaría remitirme a mi propio post de Instagram, donde quise explicar y aclarar el concepto de violencia vicaria, que mucha gente, a mi parecer, incluido dentro de este artículo, pese a que me parece absolutamente maravilloso, existe en torno a la violencia vicaria, porque la violencia vicaria sí que es un término avalado y sí que es un término necesario. Pero lo que han hecho con el concepto es algo muy diferente. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con que la violencia vicaria debe existir, pero evidentemente si la puede causar uno, también la puede causar el otro, por motivos obvios. Se ve, ¿no? En pantalla. Sí. Justo nos seguimos remitiendo a este mismo caso. Desde el terrible asesinato de Ana y Olivia, España ha introducido un nuevo término, violencia vicaria. La definición que desde las instituciones empezó a difundir fue la de la psicóloga forense feminista Sonia Vaccaro, argentina, y por eso es que a Guadalupe decía esto en su artículo. ¿Y qué dice la definición de violencia vicaria según Sonia Vaccaro? Y ella lo define directamente así en su web. Todos los días vemos como hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni interesaron por sus hijos, al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, solo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas. A este fenómeno lo he denominado violencia vicaria. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Considerando que la víctima principal de un acto tan terrible como esta violencia vicaria no es el niño muerto en este caso, sino la madre. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Todo esto, convengamos que es exactamente lo mismo que se puede aplicar a este caso con este hombre. Es un daño del que este hombre no se va a recuperar jamás. Es el daño extremo. Sonia Vaccaro, quien redefinió este concepto, también es autora del libro El pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. El síndrome de alienación parental no tiene aval científico bajo su tipificación de síndrome, razón por la que la definición quedó prohibida según la ley de infancia. Sin embargo, la alienación parental como conducta está ampliamente avalada, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos hasta el Parlamento Europeo, que el año pasado organizó un grupo de estudio para ahondar en los efectos que tienen los menores. ¿Y qué pasa con la violencia vicaria? Como decíamos antes, la definición empleada en España es la acuñada por primera vez por la psicóloga forense Sonia Vaccaro, pero no es la definición oficial internacional que avala la psicología. La definición de vicaria, según la psicología, es la violencia que se da a través de, es decir, la violencia que se ejerce sobre una persona para dañar a una tercera. Por tanto, tanto la alienación parental e incluso casos como este, el asesinato, el filicidio, constituye una forma de violencia vicaria. Vicario significa a través de, por lo que además de violencia vicaria existe, por ejemplo, el aprendizaje vicario, el cual consiste en aprender mediante la observación al ver al otro realizar un acto. Sin embargo, España dota esta definición de un componente de género. Solo puede ser blanco de ella las mujeres y sus hijos, incluso cuando la forma de ejercer esa violencia vicaria sea la alienación parental. En este caso estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sucede la inversa? Cuando sucede la inversa y es la madre quien obstaculiza el contacto de los hijos, en este caso, entonces sería considerado alegar que existe la alienación parental sería considerado una infracción por parte de la defensa del padre, en este caso. ¿Por qué estoy ligando el síndrome de alienación parental con la violencia vicaria? Pues bien, en base a la ley de infancia, porque la ley de infancia recoge por primera vez el concepto de violencia vicaria como una forma de violencia de género y sin embargo al mismo tiempo prohíbe el síndrome de alienación parental, que es una forma de violencia vicaria. Y por una tontería, porque se llama síndrome y psicológicamente no es un síndrome. ¿Qué más dará? O sea, llámalo de otra forma, como te dé la gana, llámalo patata. No se puede negar. Exacto. O sea, ¿qué más te da que se llame síndrome o no? Cámbiale el nombre y llámalo alienación parental, a seca. Efectivamente. Es que por eso yo siempre que hablo del tema hablo de alienación parental. O sea, trato de evitar la palabra síndrome para que no se agarren a eso.
Claro. Pues bien, hay más cosas respecto a esto. Las hay, créeme que las hay. Resulta que mientras esto está sucediendo, nada más viendo que una madre acaba de asesinar a su hija después de que le entregaran la custodia al padre, el Estado avanza en la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia vicaria. No puede ser, qué fuerte. Sí. ¿Pero eso ha salido hoy mismo? No, esto no ha salido hoy. Esto salió el 27 de octubre. No. Espero que no tengan esa cara. Me lo había creído, ¿eh? Con eso te lo digo todo. Bueno, Carla Galeote ha dicho hoy que todas las víctimas le importan por igual y creo que tampoco ha dicho nada de esa niña, ¿eh? Y lo ha dicho hoy, tal cual. Creo que no ha dicho nada de la niña. Yo lo he mirado y no lo he visto. ¿Sabes? Todas las víctimas de violencia de género. Y como esto no es violencia de género, a lo mejor ya no le importa. No, que todas las víctimas le importan por igual. Lo ha dicho así. O sea, lo puedes leer porque es que... ¿En qué contexto? Subió una foto de un periódico en el que decía ¿qué porcentaje es asesinan a quién? Los hombres asesinan al 70 y pico % de los hombres, al 30 y pico % de las mujeres. Ese rollo, ¿no? Y entonces sube un escrito diciendo la diferencia es que a mí me importan todas las víctimas por igual, no solo a vosotros que solo quería hacer política. Así te lo ha soltado hace unas 3 horas y pico. ¿En serio? Boluda, ¿de verdad? Deberías de ponerlo incluso, ¿eh? Qué cara dura, ¿no? Claro, es muy fuerte. ¿Me lo puedes pasar por chat privado? Sí, además lo tengo por aquí. Literalmente eso, los únicos que lo podemos decir somos nosotros. Ella no. De hecho, le respondí, lo cité y le pregunté, ¿y entonces por qué las tratamos distintos? O sea, ¿por qué no las legislamos por igual? Si te importan todas por igual, legislamos todo por igual. ¿Es ahora obvio? Ahora lo ponemos. Sí, ya está, ya lo tienes en el chat. Perfecto, sí, lo acabo de ver. Y ojito cómo te lo presentan en este artículo, ¿eh? Te dicen, es la más devastadora de las violencias machistas. 47 menores han sido asesinados en España desde 2013 por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres con el único objetivo de causar el mayor daño posible a estas mujeres. Ahora, el Estado ha dado un pequeño paso para contribuir a la recuperación de las víctimas de violencia vicaria, a quienes ofrecerá atención psicológica especializada. Los próximos presupuestos generales del Estado destinarán una partida al Consejo General de la Psicología de España para facilitar una atención psicológica inmediata y especializada a las madres de los menores asesinados en crímenes vicarios en el lugar de la geografía en el que se encuentren. La pregunta es, ¿por qué a las madres específicamente? ¿Este hombre no está pasando por el mismo trauma por el que podría pasar la madre de Ana y Olivia, por ejemplo? Evidentemente. ¿Este padre no merece esta atención psicológica inmediata y especializada? Que a mí me parece bien. O sea, yo leo esta medida y lo único que me parece mal es que no lo tengan todos. Es que me parece absurdo. Como con todo, básicamente, claro. como con todo. Yo en lo que estoy en desacuerdo con el chiringuito feminista es con las charlitas de Pamela Palenciano, con los 40.000 asesores, con cómo está montado el Ministerio de Igualdad, con las redes clientelares, con los viajes a Manhattan. Con esas cosas estoy en desacuerdo. No estoy en desacuerdo con que se le den medidas de ayuda a las víctimas de violencia doméstica, independientemente del género. Lo que yo necesito para poder tomarme el interés por las víctimas en serio es que las ayudas sean contempladas para cualquier víctima independientemente de su sexo, cosa que por supuesto no sucede. Y este es un perfecto ejemplo donde se considera que una mujer a la que justamente le han asesinado un hijo necesita, por supuesto, una atención psicológica inmediata y especializada. ¿Y este hombre que acabamos de ver, este caso no va a ser contemplado por esto? A este hombre no se le va a ofrecer ningún tipo de ayuda estatal, porque no es mujer, porque no la mató el correcto. La violencia sufrida es tan devastadora que requiere un recurso específico para su recuperación. Si la violencia sufrida es tan devastadora que requiere un recurso específico para su recuperación, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Que el hecho de que esta violencia devastadora la sufre un hombre no les importa? ¿O que están considerando directamente que un hombre no la puede sufrir? ¿O que un hombre no sufre de forma devastadora la pérdida de un hijo a manos de su expareja? Yo sinceramente creo que estas cosas ni se las plantean. A lo mejor los políticos pueden, pero los votantes directamente ni piensan. Creen que este tipo de situaciones casi no sucede o sucede tan poco que ni merece la pena. Y mira, aunque casi no suceda, que ahora lo vamos a ver eso también, que evidentemente es una falsedad, pero imagínate que de cada 200 niños asesinados por un padre haya un niño asesinado por la madre. ¿Ese padre no merece esa atención? Claro, digo, y de justamente, hecho, si son tan pocos, no te debería costar tanto estirarte un poquito más y decir, bueno, ahí está, incluimos a todos, ¿no? Eso, si son tan pocos y además luego es que hablan de las minorías, por eso se contradicen mucho. Como en teoría, según tú, no son minorías, esos hombres víctimas de violencia vicaria, pues no te gustan tanto las minorías, en ese caso, no querías defender a las minorías, es que da igual cómo se tome.
Es un Es que no despropósito. son minorías identitarias, no son minorías Claro, ideológicas, eso sí, son desde minorías luego. en víctimas. Entonces eso nos da igual porque no lo podemos convertir en votantes. Y estas son palabras de Victoria Rosell, ¿sí? O sea, delegada del gobierno contra la violencia de género, no es la opinión de un random. Pues bien, y a todo esto, es que es una barbaridad, es que es vergonzoso, es que me dan ganas de vomitar, me revuelve el estómago, me saca el hambre directamente. No es para menos. Procedo. Yo estoy un poco también... Desde el vídeo me ha dejado tocado, el vídeo de este chico, el padre. Ojito, los datos que esconde Montero. 27 mujeres asesinaron a sus hijos frente a 24 hombres. Tras la muerte de la menor de 6 años en Gijón, se ha destapado la tendencia alcista de las muertes de los jóvenes a manos de sus madres. Tras conocer la atención de una mujer esta madrugada en Gijón por matar a su hija de 6 años, se suma así a la lista otro caso de filicidio cometido por mujeres. Según publicó The Objective, desde 2007 hasta este verano han sido más numerosos los casos de madres que han asesinado a sus hijos, 26, respecto a los padres, 24. Unas cifras que el gobierno se han esforzado en ocultar y que no agitarán en el escenario mediático. Los datos chocan con el argumentario del gobierno de coalición que mantienen PSOE y Unidas Podemos, que sostienen públicamente que este tipo de violencia procede sobre todo de los progenitores masculinos. La cifra supone una novedad radical y sobre todo una tendencia al alza de estos crímenes a manos de mujeres. Y es que el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuenta y da nota con total precisión de los crímenes cometidos por los padres contra sus hijos, pero se muestran más opacos cuando estos son cometidos por mujeres. En este sentido, el año pasado resaltó que 7 niños fueron asesinados a manos de sus padres en un informe en el que era imposible encontrar el dato relativo al otro sexo. Por supuesto, a partir del año pasado solo están contabilizando los filicidios cometidos por hombres, no por mujeres. En los informes de violencia sobre la mujer, lo que termina generando la idea generalizada en torno a la población de que los hombres cometen más este tipo de violencia que las mujeres. Y acá es justamente lo que decíamos, o sea, acá arriba nos está diciendo que fueron 26 mujeres frente a 24 hombres. La diferencia evidentemente no es súper grande y el problema no es ese, no es que estemos diciendo no, ves que los hombres están muchísimo menos. Es que el problema es que desde las instituciones nos están diciendo que matan muchísimo más y no es así, de hecho matan menos. Por poco, pero da igual, matan menos y aunque matasen menos los hombres, o sea, las mujeres, quiero decir, da igual, si es que como tú has dicho, con que hay una víctima no hay importancia, pero es que encima el relato es totalmente distinto al que se cuenta. Es un despropósito. Y obvio, si nosotros hemos encontrado este artículo, Irene Montero también lo ha encontrado. Esto no es casualidad, no es que a la pobre se le haya pasado el dato y no se haya dado cuenta, evidentemente. Y es que Irene Montero, o sea, Irene Montero como representante de una entidad, que es el Ministerio de Igualdad, Irene Montero crea este dato falso. Irene Montero lo sabe perfectamente. Irene Montero es la que decide que en esos informes que se hacen desde el Ministerio de Igualdad o dependientes del Ministerio de Igualdad se incluya la cifra de hombres que asesinan a sus hijos y no a la inversa. Porque los niños están en el último eslabón de la cadena de prioridades. Porque los niños no votan. Ahí está. Y por último, quiero enseñarles también otras palabras del padre que ha hablado al respecto. Labor encomiable, es una instrucción muy difícil, muy complicada. Y lo único que podemos hacer es entorpecerla. Entonces, vamos a enterrar a Olivia, vamos a dejarles que hagan su trabajo y cuando acaben la instrucción, pues os diremos lo que hay. Llevabas tiempo luchando con la custodia de 5 años, 5 ¿no? años. Muchos problemas me la dieron el viernes. Dicen que los divorcios son conflictivos. El mío yo creo que excedía eso, pero bueno. Esta mujer está bajo tratamiento psiquiátrico. No vamos a hablar ya de eso, de verdad. Se ha llevado a mi hija. Nos ha arruinado la vida, a nuestra familia, a la suya y a todos. O sea, esto es una desgracia. Nos ha arruinado la vida. Su madre tiene que cuidar de la niña, no tiene que matarla. La niña se fía de ella y quiere a su madre. Eso no se puede consentir. Lo que no se puede estar es encizañando todo el día, por favor, señora. A esta señora hay que quitarla la circulación, igual que a los señores. Tienen que estar bajo llave. Son unos monstruos, es lo que son, unos monstruos. Esperemos, me voy a buscar a mi hija que ya va camino de Segovia. Vuelve a casa, sí. Somos de Segovia capital. ¿Y la vais a enterrar ahí? No lo sé, llegaré al tanatorio. Gracias a Dios no tengo ni idea de cómo funciona esto. No os puedo decir más. ¿Un episodio anterior preocupante con tu exmujer? Preocupante es todo con ella. Pero yo no quiero hablar de mi exmujer, ni muchísimo menos.
yo quiero hacer un homenaje a Olivia. ¿Cómo era Olivia? Olivia era una niña maravillosa, o sea, una niña que para la vida que estaba llevando la pobrecita, vamos, una vividora, con unas ganas de vivir una alegría. En Gijón la conocía ya todo el mundo en 4 días, salía hablando con todo el mundo y todos adiós Olivia. Dejaba el cuerpo. Y la cereza sobre el pastel es el tuit de Carla Galeote. Es que este sí que ha sido el mismo día. Es que yo cuando lo leí le respondí incluso, ¿no? Pero no me había enterado a fondo de lo que había sucedido con la niña y ahora con este contexto, que esto lo subió, pues supongo que hace ya unas 4 horas más o menos. O sea que ya se sabía todo de la niña. Sí, a las 2:30 de la tarde lo puso. Bueno, un Hoy. poco más. Y dice, la violencia tiene género, y no lo decimos las feminazis, lo dicen los datos. Sí, el asesinato de Olivia duele en el corazón. La diferencia es que a nosotras nos duelen igual todas las víctimas, y a vosotros solo aquellas con las que podéis lanzar vuestro odio antifeminista. Varias cosas. Si te importaran de verdad las víctimas, y si el asesinato de Olivia te duele en el corazón, a lo mejor hubieras puesto esta frase antes Sola. que esta. Exacto. Que de hecho Y yo en estaba mirando y no he segundo encontrado ninguna mención. Quitando esta, pero que no la considero una mención, Quitando la esta. considero una especie de revancha rara. Y además, partiendo de la base de que si les importan todas las víctimas, entonces, ¿qué coño están haciendo defendiendo leyes que generan víctimas de primera y víctimas de segunda? Víctimas que reciben atención, ayuda y recursos, y víctimas que no reciben nada. Es que no tiene ¿Qué sentido, hacemos pero con eso? encima, ¿has visto la noticia que ha puesto? Es que le quita toda la razón. Yo no sé si se siente orgullosa y encima lo ha subrayado. Es que El míralo. 62% de los homicidios son de hombres a hombres, el 28% de hombres a mujeres. Por lo cual nos está diciendo que ante los hombres asesinos existe mayor tendencia a matar a otros hombres que a matar a mujeres, incluso entre criminales, o sea, entre asesinos. La tendencia a proteger a las mujeres se lleva incluso hasta los criminales. Porque un criminal, un asesino, alguien que de por sí va a asesinar, mata antes a un hombre que a una mujer. Es Ahí más está. probable que un hombre mate a otro hombre a que mate a una mujer. Casi el Y triple, de aún hecho. así todas las leyes están dirigidas a evitar que se maten mujeres. Casi el triple. ¿Por Y qué de no? hecho, ¿Por qué? incluso. Perdón. ¿Por qué no intentamos, no sé, para variar alguna medida para intentar que se mate gente? ¿No? No, eso Estaría no. bien. Pero es que incluso las mujeres prefieren matar antes a los hombres. Casi, un poco más del doble. Fíjate que las mujeres matan al 7% de otros hombres y al 3% de mujeres a mujeres. O sea, es como que está mejor visto matar a un hombre que a una mujer, claramente, pero da igual el género, en este caso. Independiente. Y además, a esto voy yo, y a esto me quería referir cuando una vez en algún video dije la frase de que la teoría se respalda con evidencia y no la evidencia con teoría. Porque si estos datos fueran a la inversa, si el 62% de los homicidios fueran de mujeres a mujeres y el 28% fueran de mujeres a hombres, el 7% de hombres a mujeres y el 3% de mujeres, claro, de hombres a hombres, entonces lo que estaríamos viendo es a todo un feminismo mostrándose totalmente indignados por una tendencia en la que las mujeres son las predilectas a asesinar. Segurísimo. No me cae la misma. Tal cual, la porque misma es que en duda. realidad podemos crear una teoría para toda y hacerla encajar en la realidad a como dé lugar, que es lo que hace el feminismo. O sea, esto le damos la vuelta y estarían diciendo, o sea, si estuvieran en la misma situación en la que están los hombres, entonces el motivo sería justamente, el motivo por el que hace falta feminismo sería justamente el hecho de que se prefiera, independientemente del género, matar antes a una mujer que a un hombre. Segurísimo, Y no pasa me lo cabe la contrario. mínima duda. A ver, yo entiendo lo que quería decir Carla, y es que la violencia sí que tiene género porque los hombres asesinan más que las mujeres. Pero es que con la captura que ha puesto, demuestra que, como tú dices, prefieren asesinar a otros hombres antes que a otras mujeres. Entonces, no tiene ningún tipo de relación con lo que ha dicho con la violencia de género. Y a Olivia, en ese caso, lo ha utilizado puramente para politizar el tuit. O sea, no ha hecho ninguna mención de todas mis condolencias a ese padre. No. Por supuesto que me duele en el corazón, pero... O sea, es que ha sido asqueroso. Y te digo yo, tampoco Pero te ni digo yo que me he mirado- atrevería a hacer Claro. un tuit así, boludo, a la inversa. Es que ni de coña, tío. No, ¿Qué es que es cojones? asqueroso. Es que es asqueroso. De hecho, lo primero que hicimos, me acuerdo que yo cuando sucedió lo de Ana y Olivia, estábamos tratando de hablar al respecto, de no quedarnos callados, porque nos parecía un silencio cómplice, el mismo silencio cómplice que está teniendo ahora Irene Montero y Pedro Sánchez con este caso, así nos sentíamos nosotros si nos callábamos respecto a la niña asesinada
por su padre. Lo primero que hicimos antes de sacar cualquier comunicado o crítica a la actitud política que se estaba tomando, etcétera, lo primero fue darle las condolencias a esa madre. Porque lo que está viviendo no se lo merece nadie. Lo que estaba viviendo esa mujer no se lo merece nadie. Desde la propia Asociación de Hombres Maltratados, aquella que por todos lados se dedicaron a tildar de machista, de misógina, de ultraderecha, de defensor de abusadores, de violadores, de maltratadores, de todo lo peor del mundo. Hicimos primero que nada, nos dedicamos a darle el pésame a la familia, a la madre de esas niñas que habían sido asesinadas. Carla Galeote, la que dice que le importan todas las víctimas, no como nosotros, no, lo ha utilizado para barrer para su casa. Es que es despreciable, ¿eh? Sí, sinceramente sí, es asqueroso. Yo cuando lo vi no sabía todos los detalles, pero ahora después de conocerlo me parece todavía más asqueroso, en serio, ¿eh? Yo no sé cómo tiene tan poca vergüenza y encima se ha tirado un tiro al pie con ese artículo, es que es tonta. O sea, ya directamente, es que ya no me parece ni de mala, me parece de tonta. Yo no sé por qué coño pone eso. Porque es idiota. Sí, no hay es más. que no me Para queda, mí es no una quiero combinación pensar. de ambas. Joder. Para mí que Carla tiene un poco de idiota y un poco de mala. Más de idiota que de mala, pero tiene de ambas. Madre mía.